Muy buenos días con todos. Gracias por su asistencia. Nos encontramos reunidos para tener una actividad muy importante y es recibir valiosa información que nos va a proporcionar la doctora Elizabeth León, quien, como ustedes ya saben, ha venido desarrollando talleres diversos referidos a la transversalización de los enfoques de género, interculturalidad y medio ambiente. Nos acompañan el día de hoy regidores, algunos funcionarios, y ya se están sumando más integrantes de las diversas áreas del municipio local de Pangoa. Sin embargo, nos hay algunos inconvenientes porque se están celebrando otras actividades. El día del café, por ejemplo, y hay otras actividades que han pedido que estén algunos funcionarios. Sin embargo, nos acompaña parte importante del grupo de regidores y también, por supuesto, de algunas áreas que ya se van a estar sumando próximamente. Voy a, por favor, invitar a regidor para que también se salude y agradecer por este espacio que nos permiten estar compartiendo a este evento que se viene realizando. Creo que es un evento importantísimo. Bueno, para nosotros es un privilegio poder participar en este tipo de eventos porque nos permite conocer mejor de cerca cuáles son las tendencias, cuáles son las diferentes políticas de gobierno, y creo que estamos, bueno, listos. Mi persona es el regidor Leopoldo Pastor Cotache, el regidor de nuestra Municipalidad Distrital de Pangoa. Bien. Buenos días con todos los presentes, buenos días allá a la oficina central en Lima, especialmente a la señora que va a dirigir esta gran teleconferencia, y agradecerle por la oportunidad que nos da para participar también aquí como autoridades. Inabla también es regidora de nuestro municipio y estamos muy interesados en saber las actividades que van a llevar a cabo y bueno, tener el conocimiento y las explicaciones correspondientes con quien nos va a dar esta teleconferencia. Muchas gracias. Bueno, primeramente permítame presentar lógicamente con bastante humildad y respeto. Mi nombre es Elmer Choque Gamarra, regidor de la Municipalidad Distrital de Pangoa, y agradecer a los presentes y también agradecer allá a la sede de Lima referente a este caso. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bueno, muy buenos días. Permítanme saludarle a nombre del pueblo Nomachín Gallán, que es el distrito de Pangoa. Bueno, mi nombre es Luis Pichuca Quintimay, representante de la organización Canuco de Valle de Pangoa. Bueno, interesante esta reunión, esta teleconferencia, y le acabo un saludo cordial, un fuerte abrazo a la sede central. Muy bien, hasta ahí tenemos, creo, gran parte de la participación de los integrantes. Los demás, por favor, vamos a saludar con un gesto nada más de mano para ya comenzar, ¿no?, con la participación. Muy bien, adelante, Lima. Bien, con todas y todos, saludos cordiales a la regidora y a los regidores presentes, igualmente a los dirigentes y a los jóvenes que están ahí en Pangoa. Bueno, la tecnología, y gracias al telecentro tenemos la posibilidad de volver a vernos aún, salvando las distancias, para conversar sobre este tema que es tan importante para la gestión, y por eso saludo la presencia de la regidora y de los regidores sobre el tema social, ¿no? El último taller que hicimos fue sobre la transversalización de enfoques. Ustedes recordarán, ahí veo a los regidores que han participado en las distintas actividades. Este taller de transversalización fue ya el final de varios talleres que hicimos sobre el tema de la ciudadanía digital, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de este tema, de la importancia de este tema y por qué además es importante en una zona como Satipo, y vamos a repasar para eso lo que fue la presentación que ya hicimos en el taller presencial, y dejaremos luego un espacio para que podamos dialogar, conversar, gracias ahí al apoyo de Ricardo, a quien también saludo, igualmente a Silvia,
que están ahí y quienes siempre nos han apoyado. Bueno, pues, entonces vamos a ubicar este tema en el gran proceso que vive el país, para que ustedes entiendan de por qué es importante trabajar este tema en los gobiernos locales. Recordarán cuando ustedes todavía eran candidatos, señores regidores, hablábamos de la necesidad de que se dé importancia a las leyes de cuotas, porque era importante que hayan hombres y mujeres en la composición de los regidores, porque las políticas, dijimos también, no son neutras y necesitamos que se vaya colocando el interés, las demandas de hombres y mujeres en el gobierno local. Y quienes tienen que canalizar eso son justamente los regidores, porque son el legislativo local, o sea, los que ayudan a dar las leyes para que el ejecutivo, que es el alcalde y todos sus funcionarios, lo puedan implementar. Entonces, ahora que ya son ustedes autoridades, hay que darles entonces los temas que hay que trabajar, ¿no es cierto? Y para esto, en esta transversalización, lo que hemos conversado es que ya hay instrumentos que nos permiten hacer eso. Pero para que se entienda de que no estamos hablando de un tema solamente local, tenemos que entender que lo que ustedes van a hacer en Pangoa, en Satipo, en Mazamari, no es sino la aplicación de la gran reforma del Estado que tiene que ver con el tema de la modernización de la gestión pública. Entonces, recuerdo que lo primero que hablamos fue el tema de la articulación de los niveles de gobierno en la gestión pública. Recordarán ustedes. ¿Qué significa eso? Que estamos trabajando un enfoque de gestión por resultados en un país que tiene una planificación estratégica como país unitario, pero descentralizado, ¿no? Y para que esto, que es un gran discurso, se pueda operativizar, se han diseñado unas estrategias de articulación, o sea, de cómo se enganchan el gobierno nacional a través de los ministerios con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Entonces, hay una primera transparencia que tiene que ver con el tema de la articulación, ¿no es cierto? Donde vemos que hay una articulación territorial, o sea, hay gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, pero también hay una articulación institucional que tiene que ver con lo sectorial, o sea, con los ministerios, con los sectores educación, salud, vivienda, que también se va ejecutando en los 3 niveles de gobierno. Y estos 2 niveles, el territorial y el sectorial, tienen que agarrarse, articularse para que puedan beneficiar al ciudadano. Entonces, para eso dan políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales y también planes, programas y proyectos, ¿no? Este es el gran proceso de articulación que se está dando en el país en ese tema de la modernización del Estado. Hay una segunda vista que presentamos que nos muestra que hay una directiva para esto, ¿no es cierto? Entonces, la directiva para que se pueda dar este discurso de la articulación está dada desde el Centro de Planificación Estratégica Nacional, que es el CEPLAN. El CEPLAN el año pasado, eso también lo vimos, si ustedes tienen el documento que les hemos entregado en un CD, hay esta directiva general del proceso de planeamiento estratégico. Decíamos que como el Perú es un país unitario pero descentralizado, tiene un solo plan estratégico para todo el Perú, pero ese plan estratégico del Perú tiene que reflejarse en planes estratégicos regionales y en planes locales, que no son otra cosa que los famosos PDCs, ¿no? El Plan de Desarrollo Concertado Regional y el Plan de Desarrollo Concertado Local, que es lo que ustedes seguramente ya están trabajando, ¿no? Estos planes se agarran a través de un instrumento que se llama articulación. ¿Y cómo se articulan? A partir de unos indicadores que se hace para que esto se pueda dar, se pueda operativizar. Entonces, en la siguiente vista, mostrábamos aquella vez cómo es que los gobiernos regionales y locales y sus organismos públicos tienen que articularse a través de esta planeación. Como les decía, hay un plan estratégico de desarrollo nacional,
Hay los planes sectoriales que se agarran, que se tienen que reflejar en los PDC, sean regionales o provinciales y distritales, y los PDCs además se operativizan en los planes institucionales de cada municipalidad, y sus planes institucionales cada año hacen un POI, o sea, un plan operativo institucional, que además se garantiza su ejecución a través del presupuesto, ¿no? Entonces, en la siguiente vista, muestro cómo es que la forma como se articulan los planes es a partir de los indicadores. Y esto lo vamos a pasar nomás porque simplemente es un repaso para entender la transversalización. Ustedes tienen el documento. Entonces el CEPLAN entrega estas planillas de articulación para ver cómo es lo que ustedes planifiquen, tiene que estar articulado hasta el objetivo estratégico nacional, ¿no? Entonces esta plantilla ustedes la tienen también en el documento del CEPLAN y es allí donde vamos a incorporar todo este tema de la transversalización. Por eso estamos haciendo este repaso para entender que estamos formando parte de esta gran reforma de todo el Estado, ¿no? Que es la modernización de la gestión pública. O sea, no es una cosa que estamos haciendo simplemente porque es la moda en el gobierno local. No, ahora tenemos que trabajar en forma articulada, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a la siguiente vista, entonces, que nos muestra que esta necesidad de trabajar en forma articulada y de hacer que los planes se puedan enganchar desde el nivel nacional hasta el local, cobra importancia porque además somos un país pluricultural. O sea, no podemos planificar solo desde Lima, ni podemos planificar solo desde Junín para todas las provincias y los distritos, porque tenemos particularidades que tenemos que mirar a la hora de decidir qué vamos a hacer. Pero lo que vamos a decidir tiene que estar enganchado desde el objetivo nacional, ¿no? En la siguiente vista, lo que ya vamos a mostrar es que para este proceso ya existen políticas nacionales. O sea, como tenemos que estar articulados, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ya los ministerios que tienen que ver con los temas de género, de interculturalidad y de ambiente, ya han hecho sus planes nacionales. Y lo que ustedes tienen que hacer, señores regidores y señores funcionarios, es mirar lo que estos planes están ordenando que deben hacer mínimamente los gobiernos locales. No les dicen todo lo que hay que hacer, pero hay una agenda mínima que hay que cumplir, o sea, ya hay acciones para cumplir. Entonces, vamos a mirar eso. En la siguiente vista, entonces, vamos a poder ver, por ejemplo, que desde el Ministerio de la Mujer ya hay un Plan Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Que va desde el 2012 hasta el 2017. Imagínense, este es un plan desde el 2012. Ya estamos en el 15, ya va a terminar y nosotros todavía no hemos recogido lo que nos toca hacer. Vamos a ver la siguiente vista. El objetivo, ¿qué dice el objetivo general de este plan, no? Dice bien claro, el Estado peruano en sus 3 niveles de gobierno transversaliza el enfoque de género en las políticas públicas. O sea, ya nos está diciendo que en los 3 niveles de gobierno tenemos que transversalizar el enfoque de género. Esto nos han dicho desde el 2012 y hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que garantizar pues la igualdad de género y la efectiva protección de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de este plan que ya nos dice, en los 3 niveles de gobierno hay que transversalizar el enfoque de género. Hay que pasar, por favor. En la siguiente vista, entonces, este gran objetivo se traduce en 8 objetivos estratégicos, que también ustedes lo tienen porque este documento también les hemos entregado en el CD que se ha repartido cuando hicimos el taller, y si no, vamos a pedirle a Ricardo que nos haga el favor de reproducir más CDs y les pueda entregar para que tengan esta lectura a la mano, ¿no es cierto? Entonces acá hay 8 objetivos estratégicos, y como en todo instrumento de planificación, estos objetivos estratégicos también se traducen ya en acciones estratégicas, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? En la siguiente vista. Entonces, la siguiente vista nos muestra lo que ya se tienen que hacer cada nivel de gobierno, ¿no? Estos objetivos estratégicos se traducen en acciones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un objetivo estratégico 8, dice arriba, ¿no? Hay que valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales. Y entonces, como todo objetivo, muestra qué resultados va a lograr. Y a su costado dice quiénes son los responsables del logro de este resultado.
Y ahí aparecen, y por eso hemos escogido el objetivo 8, pero desde el objetivo 1 ustedes tienen que revisarlo, pero también hay el otro ministerio que tiene que ver con el otro tema, así que vamos a pasar a la siguiente vista, porque solo estamos haciendo ya un repaso de lo que hemos hablado esa vez, es que el tema de la cultura, o sea, hay un ministerio de cultura que está trabajando el tema de la cultura. Entonces ahí, por ejemplo, decíamos, hay que entender cómo debemos entender la cultura los que estamos en la administración pública. La cultura, decíamos ese día, y es importante recrear este concepto, es la hoja de ruta para nuestra vida, ¿no? ¿Qué nos ofrece la cultura? Nos ofrece valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y normas con los cuales tenemos que enfrentar la vida y tenemos que darle sentido a nuestra vida. Eso es la cultura, ¿no? Entonces, si tenemos que hablar de conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos, normas, ¿eso entra en nuestro plan? Claro que entra en nuestro plan, claro que entra en nuestro PDC y en nuestro PDI, porque es parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Porque la gestión es para las personas. En la siguiente, entonces, decimos que el Ministerio de Cultura, que es el más nuevecito que tenemos en el Perú, todavía no ha hecho un plan nacional, pero ya está diseñando su política nacional. Y lo primero que ellos dicen es que lo fundamental y necesario es poder entablar el diálogo en condiciones de igualdad. Esto es importante para zonas como Pangoa, como Satipo, Mazamari, Río Tambo, ¿no? No somos todos iguales, hay población de la zona, población originaria, hay también población que ha migrado y que se ha asentado, pero todos formamos parte de un solo distrito. Entonces, no tenemos que estar confrontados, pero tampoco tenemos que ignorar a unos u otros. Por eso es que es importante que la ciudadanía intercultural se entienda como el proceso de diálogo en condiciones de igualdad. Nadie puede quedar excluido. Hay que considerar a todos cuando diseñemos nuestros planes, nuestros programas y nuestros proyectos municipales. Pasamos entonces al siguiente, y decíamos que ya el Ministerio de Cultura ha diseñado 5 principios, ¿no?, interculturales. La integralidad, la transversalidad, acá también sale la transversalidad, la institucionalidad, el reconocimiento e igualdad, ¿no? Entonces, esto hay que repasarlo, hay que tenerlo en la cabeza a la hora de que hacemos nuestras propias planes y proyectos municipales, ¿no? En la siguiente, vamos a ver la siguiente, entonces ahora vamos al otro ministerio, o sea, estamos repasando qué ministerios tienen ya políticas nacionales que nos permiten garantizar la transversalización de estos enfoques en nuestra gestión municipal. Entonces, hemos hablado de la transversalización del enfoque de género, para eso el Ministerio de la Mujer ya tiene su plan nacional. Hemos hablado de la transversalización del enfoque intercultural, el Ministerio de Cultura está trabajando este tema, y ahora vamos a hablar de la transversalización del tema ambiental. Entonces, también para esto hay un ministerio, que es el Ministerio del Ambiente, que tiene una política ambiental que habla de que lo importante en nuestro país es el desarrollo sostenible, ¿no? Que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. O sea, tenemos que pensar en los que vienen, en nuestros hijos, en nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos que necesitarán como nosotros respirar aire puro, tener los árboles que tenemos, la fruta tan rica que se come ahí y todo eso, el café, el cacao. A propósito, saludo el Día del Café, entiendo que están en una actividad por el Día del Café, saludos porque realmente hay un café exquisito en Selva Central, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente vista, que lo que nos dice es que tenemos que también ser ciudadanos ambientales, ¿no? ¿Cómo se reconoce a un ciudadano que defiende el ambiente? Porque no es solo un poblador, no es solo un dato de la estadística, como decía cuando estuvimos ahí, sino es una persona que respeta y protege todas las formas de vida, que asume los impactos y costos ambientales de su actividad. O sea, no es que está tirando la basura por cualquier sitio, los papelitos por cualquier sitio, sino que escoge un lugar donde hay que ir poniendo todo lo que reciclamos, ¿no?
que valora todos los saberes ancestrales, la expresión de una mejor relación ambiental entre el ser humano y la naturaleza, o sea, que ama a los árboles, que ama el agua, que ama el aire, que lo respeta y lo protege. Ese es un ciudadano ambiental. También respeta los estilos de vida, fomentando aquellos que buscan la armonía con el ambiente y trabaja por el bienestar y la seguridad humana presente y futura. Entonces, ustedes como autoridades y como funcionarios y los jóvenes que están ahí ahora en esta teleconferencia, tenemos que apostar todos a ser ciudadanos ambientales. Si no, no tiene sentido que estemos justamente en un distrito de la Selva Central, ¿no? A ver, ¿qué dice la siguiente vista? Todo este trabajo que hace el Ministerio del Ambiente está diseñado en una política nacional de educación ambiental. O sea, se está empezando por la educación, porque hay que empezar básicamente por los niños, por la educación a todos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta educación? Que hay que conservar y aprovechar la mega diversidad natural y cultural. Esto ustedes lo saben mejor que yo. Hay que buscar cómo trabajamos en la adaptación al bendito cambio climático que ahora mismo estamos sufriendo. Aquí en Lima estamos con un clima terriblemente cambiante. Ayer soleaba fuerte en la tarde y hoy estamos muy abrigados, ¿no? Previene y gestiona los riesgos ambientales y apoya y respeta el ordenamiento territorial. Eso dice la política ambiental. Entonces, todos estos temas no tiene que decirlo solo la política nacional, sino lo tienen que ejecutar los 3 niveles de gobierno, ¿no? En la siguiente vista vamos a ver cómo es que esta política nacional está traducida en varios lineamientos. Acá hemos puesto solo algunos, ustedes tienen además esta presentación, ¿no? Hay que incorporar la educación ambiental en todas las políticas, programas y proyectos de inversión del sector público. Y ustedes son sector público, ¿no? Entonces, tiene que estar la educación ambiental metido en todo lo que hagamos en la municipalidad, en nuestro PDC, en nuestro PDI y en nuestro POI, ¿no? Y tiene que tener presupuesto además, porque si no se queda también en el papel. A ver, ¿qué dice el siguiente lineamiento? Vamos a ver. Dice el lineamiento 14 que hay que fomentar el diálogo y la interculturalidad en temas ambientales. ¿En cuáles? En el uso y ocupación del territorio. Por eso decía, y salió de ustedes justamente, salió en Pangoa, recordarán ustedes cuando hicimos el taller, la necesidad de que ustedes mismos se miren cuántos son y dónde están en el territorio de Pangoa las comunidades ancestrales, las comunidades nativas, y dónde están y cuántos son los colonos, los que han migrado, los que están asentados allí, para que podamos mirar y planificar bien este uso y ocupación del territorio, por ejemplo, del distrito de Pangoa, y hagamos proyectos para cada uno para que nadie se quede al margen. Igualmente, sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales hay que fomentar este diálogo, sobre la conservación de la diversidad biológica y sobre la provisión de los servicios ambientales, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como ustedes se dan cuenta, están ya los temas que ustedes tienen que recoger a la hora que hacen su PDC distrital y su PDI municipal. La siguiente, ¿qué nos dice el otro lineamiento, no? El otro lineamiento nos dice que hay que fomentar la recuperación, la puesta en valor y difusión ¿de qué? De las lenguas, los saberes ambientales ancestrales, así como las buenas prácticas ambientales de la población. Yo espero realmente que todo esto se vaya traduciendo en las iniciativas, en los pequeños proyectos que vamos presentando. No podemos perder nuestras costumbres, no podemos perder nuestra lengua ancestral ni nuestras buenas prácticas, ¿no es cierto? Que son la riqueza de nuestro distrito.